Tu placer es una invención moderna. Te enseñaron que la represión sexual terminó con la Edad Media, que tu vida íntima es un espacio privado de consentimiento y placer. Pero esa es la gran mentira que sigue operando en silencio. La verdad es que la institución que más reguló y culpó la intimidad humana fue la Iglesia medieval, y lo hizo con una precisión quirúrgica que te va a sorprender. No hablamos solo de pecados genéricos. Hablamos de una microgestión del cuerpo. ¿Te has preguntado de dónde viene esa sensación incómoda de culpa o vergüenza cuando experimentas placer? ¿Por qué la idea de la pasividad en el acto íntimo sigue siendo un fantasma que persigue a tantas mujeres? La respuesta está en una serie de prohibiciones tan específicas y absurdas que transformaron el matrimonio, supuestamente sagrado, en un campo de batalla moral. La Iglesia no solo te decía con quién casarte, también te decía cómo, cuándo y por qué podías tocar a tu pareja. Lo que vas a descubrir no es solo historia, es el código fuente de la represión sexual. Presta mucha atención, porque este concepto lo cambia todo. Si alguna vez has sentido que hay una voz interna que te juzga por buscar la felicidad o el placer en tu vida íntima, no estás solo. Es el eco de siglos de moralidad impuesta. Hoy vamos a desenterrar los 7 hábitos que la Iglesia prohibía en el lecho conyugal, no solo para exponer el control, sino para que entiendas la raíz de esa culpa y puedas finalmente desactivarla. Este es un viaje a la génesis del control sobre la sexualidad. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El concepto central que debes entender es este: para la Iglesia medieval, el matrimonio no era una herramienta para el placer, ni para el amor romántico, sino un instrumento divino para la procreación y una válvula de escape para la lujuria incontrolable de los hombres. Fíjate en el origen de esta mentalidad, la herencia de San Agustín y Tertuliano. Para ellos, el placer sexual, incluso dentro del matrimonio, llevaba la mancha del pecado original. Tertuliano llegó a llamar a la mujer la puerta del diablo y la primera desertora de la ley divina. Esta base teológica sentó el pilar del primer gran hábito prohibido. Para la moralidad estricta, la búsqueda del orgasmo, especialmente el femenino, era visto con profunda desconfianza. El fin único del acto debía ser el deseo de la procreación. Un moralista de la época llegaba a afirmar que el marido que amase a su esposa en exceso, es decir, buscando el placer por sí mismo, no los hijos, era equiparado al adúltero. ¿Te das cuenta de la paradoja? Amar demasiado a tu propia esposa era un error moral. Esto no es solo una curiosidad histórica, es el nacimiento de la idea de que la intensidad emocional y el éxtasis deben ser controlados. La mujer, especialmente, era instruida para no demostrar ninguna sensación de placer, debiendo mantenerse completamente pasiva durante el coito. Su papel era el de la materia dispuesta para la forma, el recipiente para la semilla. Esta regla es clave porque institucionalizó la pasividad femenina en la intimidad. No era solo una expectativa social, era una obligación moral. Si el placer era pecado, la mujer, como fuente de tentación, Eva, no podía ni debía disfrutar. Esto explica por qué el ideal de esposa virtuosa se convirtió en sinónimo de obediencia y sumisión. Hoy, cuando vemos la dificultad de muchas personas para expresar su deseo o sus límites, estamos viendo el largo eco de esta represión. Imagina a una joven esposa, aterrorizada por el discurso clerical, intentando navegar la intimidad con su marido, sabiendo que un gemido o una muestra de disfrute podía condenarla a la culpa. No se trataba de una falta de amor, sino de una tiranía sobre el cuerpo. Lo realmente fascinante es que este control no era solo espiritual. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Esta represión tenía una aplicación práctica inmediata. Al condenar el placer, la Iglesia se aseguraba de que el matrimonio, en lugar de ser una alianza de afecto, continuara siendo primordialmente una estrategia matrimonial familiar, un pacto entre clanes para evitar la división del patrimonio. El placer amenazaba el orden. Aquí viene lo realmente interesante: el control se volvió geográfico y temporal. El placer era el enemigo, pero la represión no se detenía ahí. El clero estableció un sistema de días prohibidos para el acto íntimo que convertía el calendario en una lista de advertencias. La vida medieval estaba marcada por el calendario litúrgico, ayunos, fiestas, celebraciones.
Este ritmo religioso no se detenía en la puerta de la habitación, de hecho, la controlaba meticulosamente. Los teólogos y los libros de penitencia establecían claramente que el acto conyugal estaba absolutamente prohibido durante los grandes periodos de ayuno, como la Cuaresma o el Adviento, y en los días festivos específicos. ¿La lógica? El cuerpo debía ser purificado para la contemplación espiritual, y el acto carnal, incluso para la procreación, era visto como una distracción mundana. Piensa en el poder que esto le daba al clero. Al controlar el momento de la intimidad, controlaban la vida entera del fiel. Cualquier secreción o condición física que no fuese la procreación se consideraba impura y un obstáculo a la pureza. El acto sexual durante la menstruación era visto como impuro y hasta peligroso, y durante la gravidez se condenaba bajo la lógica de que la mujer y su hijo debían estar totalmente dedicados a la espera divina. Esta prohibición estaba profundamente ligada al miedo a lo femenino. El cuerpo de la mujer, con sus ciclos, era inherentemente sospechoso, un recordatorio constante de la fragilidad de la carne. Después del parto, se imponía un periodo obligatorio de cuarentena o aleitamiento, lactancia, donde el acto era prohibido. El enfoque es el mismo: el cuerpo de la mujer pertenece a la Iglesia y al hijo, no a ella misma ni al placer del marido. Esto tenía un doble propósito. Por un lado, era una forma rudimentaria de control de natalidad para el espaciamiento entre los hijos, aunque no era ese el fin explícito. Por otro, reforzaba la idea de que la mujer solo era valiosa en su función de matriz o madre. Este sistema de reglas temporales revela una profunda vigilancia del cuerpo. No es solo que el placer fuera un error, es que la existencia misma de los cuerpos era vigilada. Las reglas se volvieron tan detalladas que, si se aplicaran al pie de la letra, un par de esposos virtuosos tendrían muy pocos días al año realmente disponibles para su deber conyugal. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que, mientras imponían esta tiranía temporal sobre los fieles, la propia Iglesia se beneficiaba de la existencia de la prostitución. Es una hipocresía que exploraremos más adelante, pero que ya muestra la profunda ambigüedad moral de la época. El control no terminaba con el calendario. Lo más chocante es que los moralistas se atrevieron a legislar sobre el lenguaje corporal y la postura dentro de la cama, un nivel de intrusión que define el concepto de control total. Si pensabas que las prohibiciones se limitaban a cuándo y por qué, prepárate para la revelación más sorprendente. Los moralistas y teólogos no dudaron en inmiscuirse en el cómo del acto, buscando erradicar cualquier posibilidad de placer que no fuese la posición natural para la procreación. La Iglesia condenaba explícitamente cualquier postura que fuera vista como una desviación de la finalidad procreativa. Esto significaba que la única posición aceptada era aquella en la que la mujer se encontraba de espaldas o de lado, con el hombre sobre ella. El objetivo era doble: maximizar la posibilidad de concepción y, fundamentalmente, evitar el placer femenino. Piensa en la carga simbólica. Esta postura reforzaba la jerarquía de género, donde el hombre, activo y dominante, simbolizaba la razón, y la mujer, pasiva y receptiva, representaba la materia. Cualquier otra postura, que pudiera llevar a la mujer a una posición de mayor actividad o disfrute, era vista como una bestialidad o pecado nefando. Aquí ocurre el eureka conceptual: el sexo era visto como una deuda o un débito mutuo. No era un acto de amor, sino el pago de una obligación. Obviamente, cualquier práctica que desviara completamente el acto de la posibilidad de procreación era considerada un pecado gravísimo. Esto incluía prácticas hoy consideradas normales en la intimidad, pero que en aquel contexto eran clasificadas como lujuria desenfrenada. El objetivo era simple: si el fin es el hijo, todo lo que no esté al servicio del fin es una traición al mandato divino. La condena a la lujuria no era un simple consejo moral, era una herramienta de control del comportamiento que garantizaba que el cuerpo no se convirtiera en un reino de autonomía. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El concepto de débito conyugal es la síntesis de todas estas prohibiciones. No se trataba de un acto de placer, sino de un pago. La mujer, al casarse, adquiría la obligación de pagar esta deuda al marido, y viceversa, pero el peso moral de la represión caía desproporcionadamente sobre el cuerpo femenino. Imagina esta escena por un momento: el marido exigía el pago, y la esposa,
bajo la sombra de la culpa de Eva, debía entregarlo sin disfrutar, bajo la postura aprobada y fuera de los días prohibidos. Es una regulación total de la vida íntima que garantiza el control de la sociedad a través del temor al infierno. Es un sistema de dominación donde el placer es el enemigo y la culpa, el policía. Si el acto era solo para la procreación y el placer era pecado, ¿por qué la Iglesia toleraba la prostitución de forma tan cínica? La respuesta es el concepto del mal necesario. Llegamos al punto de la máxima hipocresía clerical. Mientras se imponían estas reglas asfixiantes en el matrimonio, la Iglesia y los gobiernos municipales no solo toleraban la prostitución, sino que la organizaban, institucionalizaban y controlaban en los centros urbanos. Esta tolerancia se justificaba con la famosa frase de San Agustín: suprimí las meretrices eas paix oes dominará o mundo. Traducido, suprime a las prostitutas y las pasiones dominarán el mundo. La prostitución era vista como una alcantarilla que drenaba la lujuria masculina que, de otro modo, desbordaría en violaciones, adulterio y turbulencia social. Era un mal menor que protegía la pureza de las mujeres honestas y, sobre todo, la estructura social. Fíjate en este dato impactante: en el Concilio de Constanza, siglo XV, un evento de alta autoridad eclesiástica, se registraron 1.500 prostitutas a servicio de los participantes. Esto no es una anécdota, es la prueba de que, para el clero, el meretricio no era un error a combatir, sino una válvula de escape tolerada y, en la práctica, estimulada por la propia Iglesia y los nobles. Este doble estándar revela que el control no era sobre la moralidad universal, sino sobre la categorización social de la mujer. La mujer decente debía seguir las 7 prohibiciones y ser pasiva. La mujer prostituta, aunque condenada socialmente, cumplía una función esencial en el orden masculino. Esta es la esencia del concepto: la mujer no era un sujeto pecador, sino un modo de pecar ofrecido al hombre, un instrumento de tentación o de procreación. El miedo real no era el pecado de la mujer, sino el descontrol del hombre. Al condenar el placer y la lujuria en el matrimonio, la Iglesia no solo controlaba el cuerpo femenino, sino que también ejercía un control sobre el comportamiento masculino, asegurándose de que los hombres estuvieran constantemente bajo vigilancia moral. Y si quieres profundizar aún más en este tema, dejé un material completo y gratuito en el enlace de la descripción. Allí analizo en detalle la dicotomía Eva vs María y el origen de la culpa. No olvides descargarlo. Aquí viene lo realmente interesante: estas prohibiciones, aunque medievales, crearon un patrón que se repite en la modernidad, un fantasma que te persigue hoy. Es la vigilancia interiorizada de la culpa. Hemos visto las reglas y la hipocresía. Ahora, entendamos el legado y cómo esta represión forjó la autonomía femenina por caminos inesperados. El peso de estas 7 prohibiciones y el discurso de la culpa generaron una profunda tensión que no pudo ser contenida. El cuerpo femenino, tan vigilado, buscó formas de escapar. 2 caminos fueron cruciales: la viudez y la herejía. La viudez se convirtió en una de las pocas brechas en la estructura legal que permitía a las mujeres ejercer poder y autonomía. Al morir el marido, la mujer escapaba del mundium, la autoridad y protección masculina que la despojaba de personalidad jurídica. Ella, legalmente obligada a asumir la jefatura de la casa, se convertía en viuda emprendedora o castela, administrando propiedades, negocios y, a veces, ejércitos. La libertad venía con la pérdida, pero era la única forma de escapar de las reglas del débito conyugal. Otro camino fue la disidencia religiosa. La herejía ofrecía a las mujeres la voz y la posibilidad de predicar que les negaba la Iglesia oficial. Movimientos como el de las beguinas o el catarismo atraían mujeres porque les ofrecían un espacio de autonomía, la posibilidad de vivir una vida ascética y ser perfectas. Estas mujeres buscaban una relación directa con Dios, sin el filtro opresivo del clero masculino. El control férreo en el lecho conyugal generó una explosión de espiritualidad femenina fuera de control. La Iglesia también tuvo que crear una válvula de escape interna a su propio sistema. El culto a María Magdalena, la pecadora arrepentida, creció en popularidad. Ella era la figura que ofrecía una puerta entreabierta para una redención posible. Si la mujer era constantemente culpada como Eva, Magdalena le daba el camino del perdón y el alivio.
Era un reconocimiento sutil de que la culpa impuesta era tan pesada que la mujer necesitaba una figura que validara el error, siempre y cuando viniera seguido de arrepentimiento. El legado de las 7 prohibiciones es, por tanto, una paradoja. Si bien buscaban controlar el cuerpo y el placer, también crearon la presión necesaria para que la autonomía femenina emergiera con fuerza por canales subversivos. El verdadero problema no era el sexo, sino el poder que se podía generar a través de la liberación del cuerpo y de la voz. Hemos desmantelado el sistema de represión. Ahora, veamos la síntesis y cómo aplicar esta claridad a tu vida hoy. Ahora ves que la culpa no es inherente, sino impuesta. Te mintieron sobre el matrimonio medieval, haciéndote creer que era un espacio de moralidad, cuando en realidad era un sistema de control de cuerpos y linajes. El placer era el enemigo y la pasividad era la mayor virtud. Esta verdad revela que la lucha por tu autonomía sexual y personal es el eco de una batalla que lleva siglos. A partir de hoy, cuando sientas la sombra de la culpa o la represión, recuerda el concepto del débito conyugal. Es una deuda que ya no tienes que pagar. Tu acción concreta es cuestionar la pasividad que te fue enseñada. En tu vida íntima, profesional y personal, toma la posición activa. La historia nos enseña que el camino a la liberación es largo. Como dijo un estratega, el hombre que ama a su esposa con demasiada pasión no es mejor que un adúltero. Esa es la mentalidad que debes erradicar. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos el mundium, la ley bárbara que le quitaba el alma a la mujer. Nos vemos allí.